Muy bien, amigos contraculturales, estamos escuchando a Yarachis, ¿no? Música tan interesante, ¿no? Y ha llegado pues el momento de la entrevista en el programa. Esta tarde de miércoles en la Villa Rica de Oropesa nos convoca la música ancestral, ¿no? Un patrimonio peruano. Hoy vamos a hablar sobre la Yarachi. Y para tocar este tema tan llamativo, contamos con la presencia de un ilustrado docente e investigador peruano que nos va a orientar y sobre todo dar a conocer lo relacionado con esta expresión cultural que es considerada como patrimonio cultural de la nación. Por lo tanto, le doy una emocionada bienvenida a Edmundo Montes Ataucuri. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, señor Jorge Rojas. Agradezco por la invitación a su importante programa cultural denominado Contracultura. Para mí es un honor estar a estas horas de la tarde llegando al pueblo de Huancavelica, esta tierra que en realidad en la colonia ha albergado a los chumbivilcanos, a los cotabambinos, a los parureños, gente que han ido a trabajar obligados a las minas de mercurio de Huancavelica. Nosotros, los chumbivilcanos, tenemos descendientes en esa ciudad antiquísima de Huancavelica. Señor Jorge, a través de su medio radial, hago pues llegar el saludo fraterno a todos nuestros hermanos que nos están aguardando la finísima sintonía, no solamente en Huancavelica, sino por estos medios virtuales a nivel del país y como también afuera, señor Jorge. Muy agradecido por sus palabras, maestro Edmundo. Y efectivamente, pues, Chumbivilcas está unida históricamente y, ¿por qué no decirla también en sangre, con los huancavelicanos? Así que es emocionante, pues, escuchar las palabras suyas para con la Tierra del Mercurio, ¿no? Y en esta tarde vamos a tocar pues este tema tan llamativo, ¿no? Tan interesante, maestro. Y por lo que, en primer lugar, yo quiero que usted nos cuente cómo va usted como docente en su trabajo, cómo lo ha afrontado en estos años pandémicos. Muchas gracias, señor Jorge, por la pregunta. Bueno, nosotros llevamos ya muchos años en estos caminos de la intelectualidad, aferrados a nuestras raíces, a nuestra cultura andina, y como maestro rural que laboro en una comunidad muy alejada prácticamente al extremo sur de la región de Apurímac, hemos tenido que el primer año 2020 trabajar de manera semipresencial a pesar de las normas que nos limitaba, pero tuvimos que arriesgar nuestra salud para poder llegar a los niños, porque hasta esos lugares no llega con nitidez la señal de los celulares, tampoco llegan las radioemisoras, no tenemos internet, y para nosotros fue un reto poder trabajar dos maestros en una institución multigrado, y publicamos un texto porque era una tremenda oportunidad sobre esta pandemia. Hicimos un trabajo comunitario con las autoridades, con los ancianos, nosotros los llamamos como yachas, los padres de familia, los niños y niñas, y se ha hecho un trabajo considerable denominado el COVID-19 y las olas epidémicas en una comunidad andina. Y lo hicimos en dos idiomas, quechua y español. Este trabajo ha trascendido porque se trataba de un tema de actualidad. Y bueno, hace poco en la región de Apurímac, en Abancay, he recibido la condecoración respectiva por haber publicado este trabajo que, bueno, pasó las fronteras. Este libro
podemos encontrar de manera libre en Internet, en las bibliotecas virtuales del mundo. Está nuestro trabajo, ocupa un espacio, y por lo tanto nosotros seguimos trabajando, y es por ello que en el presente año también ganamos un concurso regional en Apurímac, con un proyecto educativo. Nosotros nos ubicamos en una zona rural, está dentro de una institución educativa EIB, y preparamos un proyecto y ganamos el concurso. Así que los estímulos han llegado a nuestra institución educativa en artefactos, y eso nos motiva a toda la comunidad educativa para poder seguir trabajando en beneficio de esas criaturas que tanto nos necesitan. Y estamos en estos rumbos, señor Jorge. Qué interesante, maestro, y qué alegría me da escuchar las palabras de un profesor rural, un maestro que se faja pues por el futuro de nuestro país. Mis humildes felicitaciones, me congratulo de haber contactado con usted, porque realmente esto es lo que se quiere, esto es lo que quiere Contracultura, ¿no? Difundir ese trabajo que muchos hombres y mujeres en el Perú, docentes o no, o de distintas carreras, profesiones u oficios, realizan, y que van marcando pues el paso, y que van a ir siendo parte de la historia de nuestro país. Y yo creo que esto es muy importante, y nuevamente felicitarle, expresarle mi alegría, y estoy seguro que es la alegría de todos los contraculturales que están escuchándonos y que nos van a escuchar. Es pues el trabajo que a veces o como casi siempre no es reconocido, pero en el caso de ustedes sí. ¿Cómo se llama la institución educativa donde usted labora, maestro? Es la institución educativa número 501193 del centro poblado de Apuro, pertenece al distrito de Akira, está en la provincia de Cotambas, región de Apurímac. ¿Y cuánto tiempo desde su lugar donde usted domicilia hasta ese colegio usted tiene que utiliza en desplazarse? Bueno, no está tan lejos, estamos nosotros en la frontera. Yo soy chumbivilcano de la región del Cusco, y todavía yo sigo despolvando, diré así, estos caminos de herradura, porque no hay movilidad, y prácticamente demoro un espacio de 3 horas en trasladarme hasta mi población. Pues raras veces encuentro movilidad para poder llegar un poco más rápido, pero generalmente me traslado a pie. Bien, maestro, caminante, pues no hay camino, se hace camino al andar. Y bien, maestro, centrémonos en el tema que nos ha convocado en esta tarde, y espero que haya muchos, y sí, estoy seguro que hay muchos otros temas para reunirnos por este medio. Hablemos pues de este tema. ¿Qué significa la palabra ayarachi? ¿Y qué es el ayarachi, ¿no? ¿Una danza, un tipo de música ancestral, un instrumento musical? ¿Qué es el ayarachi, por favor? Gracias, señor Jorge. El ayarachi es una denominación algo general, que no solamente va dirigido al tema del instrumento musical, sino también a la danza. Siempre ha estado ligado esta música con lo que es la danza. Y también un elemento importante, la canción, ¿no? Porque nosotros acá en Chumbivilcas tenemos esta música, danza de la ayarachi en todos los distritos, pero lamentablemente con el pasar de los años se va extinguiendo en algunos pueblos. Entonces es una seria preocupación. Según la documentación, según la historia, señor Jorge,
esta expresión artística es antiquísima, porque viene incluso desde la época pre-incaica. Hay culturas que se han desarrollado en la costa y se ha encontrado este instrumento musical del ayarachi, del sikus, en la cultura nazca y en otras partes de la costa del Perú, como también en los países vecinos de Chile, el norte de Chile, el norte de Argentina, Bolivia, y prácticamente la difusión ha sido fuerte en el Perú. Entonces, estamos hablando de un instrumento musical hermosísimo. No es uno solo, sino este instrumento nosotros le llamamos como los tres hermanos, ¿no? De grande a pequeño. El grande, este instrumento grande se llama como mama, ¿no? En castellano sería la madre. El mediano es la malta y hay otro más pequeño que se llama el chili. Entonces, señor Jorge, nosotros desde pequeños lo hemos vivenciado, porque desde las comunidades que bajaban a las fiestas religiosas, estos grupos de ayarachi, a prácticamente hacer fiesta en las actividades religiosas hispanas. Ahí se veía hermosísimas danzas que traían desde esas comunidades, integrado por mujeres, por varones, que bailaban haciendo una ronda al compás de todo un conjunto de los músicos que prácticamente muestran esa vestimenta tan hermosa desde la cabeza hasta los pies. Entonces era una indumentaria muy original, claro que diferenciándose de un lugar a otro. Ahora, señor Jorge, la pregunta era, ¿qué es lo que significa el ayarachi? Claro. En los textos que aparecen, se decía de que, bueno, era una palabra compuesta y era quechua, ¿no? Desde ese punto se ha analizado, desde ese punto se ha interpretado, se ha difundido, se ha discutido y quedó algo sacramentado eso, ¿no? Que no se podía discutir. Y decían de que Aya era pues muerto y Rachi era una especie de sufijo que, bueno, que equivalía a música funeral, música para enterrar a los difuntos, algo así. Yeah. Y hasta han forzado, ¿no? Llegaron hasta ese extremo de forzar la vestimenta de los músicos del ayarachi, porque esto viene desde hace muchísimos años, hablamos de los años 1900, desde esa época los intelectuales dijeron que era música funeral, entonces los músicos optaron por capas negras, ¿no? Como para representar la música funeral, pero no es así. Nosotros investigamos y gracias a los estudios que, bueno, están saliendo a luz, y yo sobre todo admiro a este gran lingüista andino, huancaíno, el señor Serrón Palomino. Él, al hacer un estudio un poco más minucioso lingüístico, dice de que ayarachi no viene a ser una música funeral. Sí, efectivamente. Él descifra partiendo a dos esta palabra compuesta, ayara, y por otra parte, en este caso el sufijo chi. Ayara, que no viene a ser quechua, definitivamente que no, sino sería un término de procedencia puquina. Y posteriormente este término ha sido aymarizado. Y esta palabra ayara es equivalente
a la quinoa silvestre. Y eso mismo hemos ubicado en algunos textos coloniales. Por ejemplo, uno de los diccionarios que es bastante nutrido, bastante consultado, un diccionario monumental de Holguín, donde dice ayar es quinoa silvestre. Y esto nosotros colaboramos en los pueblos del sur y sobre todo en Chumbilcas hasta ahora a esas plantas silvestres que son prácticamente la quinoa, la madre de la quinoa. Eso es ayara. A eso se le denomina ayara quinoa. Y la gente de mayor edad estima a esta planta porque utilizan en la medicina, utilizamos las hojitas para poder complementar nuestra alimentación en el caldito, en la sopita, o también en una especie de ensalada. Ahora, la palabra chi, según Cerrón Palomino, es un sufijo que va a significar prácticamente hacer como suena el ayara, en este caso la plantita. Yeah. Entonces, esto nos indica de que ayarachi sería una música dedicada exclusivamente a la quinoa. Y yo pienso de que esta música se cantaba, se tocaba y se bailaba en los meses de cosecha, y no tanto así en los meses de lluvia, porque comprobando, haciendo una memoria, vamos a encontrar en todos estos pueblos de que se toca en los meses de sequía, en las fiestas religiosas que se llevan desde abril, mayo, junio, en estos meses hasta octubre, pero no tanto así en los meses de lluvia. Entonces, eso hemos estado revisando las principales festividades que se realizaban en tiempos precoloniales, antes de los Pizarro, y hay relaciones interesantes de acá, de que en Chumbivilcas, por ejemplo, se bailaba una danza llamada el Huantaizara en el mes de mayo, en la cosecha de maíz. Es una relación bastante interesante donde indican de que colgaban los tallos del maíz a un árbol, y esto Arriaga, el corregidor Arriaga, al hacer este trabajo en Guarochiri, ya prácticamente señala de que fue el sauce, ¿no? Pues probablemente también que en Chumilcas ocurrió lo propio, ¿no? Bailaban alrededor del árbol y al final sacrificaban para agradar a las divinidades que eran las protectoras de este grano andino del maíz. Entonces lo propio ocurrió con la quinoa. Así hasta el día de hoy la gente originaria sigue estimando y siempre dicen que este grano es muy sagrado, que no se puede desperdiciar, que no se puede botar, que no se puede desperdiciar, porque los andinos, los runas que vivimos aquí en este Caipacha, habían recibido como regalo este grano que es procedente del Janapacha, que es la comida de los dioses. Entonces, por ello, de que seguramente este grano recibía una serie de rituales donde estaba como un elemento importante la música, la danza, el canto, las oraciones, los jarawis, las huancas, etcétera, etcétera. Entonces, señor Jorge, nosotros concluimos que
la danza, la música de la Ayarachi es eminentemente religiosa, dedicado al grano de la quinoa, y no es una música funeral, absolutamente, porque en las relaciones, en las crónicas que se han escrito sobre la Ayarachi, porque en varios textos aparece, no dicen en ninguna parte que fue música funeral, no, a lo contrario, dice que fue una música marcial, una música épica, una música alegre, una música prácticamente algo religioso, y no funeral, y no fue lúgubre. Claro que el sonido se confunde, eso mismo decía Uriel García, pero no es funeral, señor Jorge, claro, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal aporte. Muy interesante, muy importante ese aporte, porque ustedes están pues abriendo el panorama, abriendo los ojos a los intelectuales, a los estudiosos, a los investigadores. Efectivamente, ¿no? La música, cuando uno no tiene este conocimiento que usted ya nos ha brindado, pues podría pensar pues que es una música excesivamente triste, que podría ser efectivamente una utilizada en los funerales, ¿no? Pero con lo que usted nos ha ilustrado, entonces estamos hablando pues de una especie de música o de puente que nos transporta pues hacia algo más hacia la divinidad, ¿no? De la época de los incas, por ejemplo. Es decir, aquí estamos hablando de toda una cosmovisión muy antigua y que con el tiempo ha ido quedándose en los actuales pobladores, pero que en algún momento, por presiones exógenas, ¿ya? Bueno, pues ha sido interpretada equivocadamente. Maestro, ¿cuáles son las fechas, ¿no? En el calendario en que el Ayarachi ahora se presenta, ¿no? También me hacen una pregunta, ¿tiene que ver con el Inti Raymi? Es decir, en el Inti Raymi aparecen los Ayarachi, ¿aparece el Ayarachi? Es la pregunta que me hacen. Acá también otra pregunta que me dicen, ¿es una danza guerrera? ¿No? ¿Es una danza guerrera? Por favor, ilústrenos, maestro. Correcto, gracias. La música de la Ayarachi prácticamente marca el calendario agrícola, así como el pincuillo y la quena. Son instrumentos musicales de viento que mucho tienen que ver con dos épocas, la época secana y como también la época de lluvias. Y la Ayarachi tiene que ver mucho con la época secana porque está relacionado con los meses de la cosecha, en este caso con el Aymura Iquilla. De ahí viene la festividad más grande, que es la fiesta del Inti Raymi. Y sobre Incas hay mucha información. Ellos destacaban en el imperio del Tahuantinsuyo, en la época de los Incas, como los mejores danzarines. Eran invitados forzosos para asistir a las principales fiestas que se llevaban en la ciudad del Cusco, y uno de ellos es pues el Inti Raymi. Entonces, acá en Chumbivilcas, los ayarachis ejecutan el instrumento musical en la fiesta de 13 de mayo, Santa Cruz. Pero más antes, esta fiesta estaba relacionado con otras actividades sagradas, ¿no? Pero los españoles trataron de forzarlo, ¿no? Así como el Inti Raymi, con la fiesta de San Juan, de ese tipo. Entonces, dura hasta los meses de octubre, ¿no? En las fiestas religiosas, como es la fiesta del Rosario, en agosto la fiesta de la Virgen Asunta, y así, en esos meses. Pero no se toca en los meses de lluvias, de diciembre a abril, no se ejecuta, ¿no?
Ahora, respecto de la otra pregunta, si es una música guerrera o no, bueno, acá no, más esta música de la Yarachi es en actividades religiosas, en actividades netamente festivos, pero no tanto así en actividades bélicas. No hay ninguna relación, no hay ninguna fuente que afirme eso. Ujú. Eso sería, Bien. señor Jorge, en cuanto a las preguntas que seguramente están preguntando nuestros amables oyentes. Bien, sí, maestro, muy importante esas aclaraciones. Nos ha hablado usted de Chumbivilcas y nos ha contado también de que la Yarachi, según las investigaciones, se ha encontrado en distintas partes de Sudamérica. Hay en Puno también una expresión de la Yarachi y en otras partes del Perú, ¿en qué otros lugares se presenta y cuáles son las diferencias que hay entre el Ayarachi que se hace en Chumbivilcas con el de Puno o con el de otro lugar? ¿Existen diferencias o es lo mismo? No, existen diferencias. En cada lugar, por ejemplo, si vamos a Puno, a Lampa, a Sandia, los instrumentos musicales del Ayarachi es tipo sikus, es decir, son duales los instrumentos, es doble, ¿no? Uh-huh. Pero acá en Chumbivilcas es uno solo, es unitario. Ahora, en Puno tienen fiestas de trascendencia en la época de lluvias, como es la fiesta de Candelaria y otras fiestas de enero a más o menos a marzo, ¿no? Entonces allí ellos ejecutan estos instrumentos musicales. Entonces hay esa diferencia con Puno, pero no solo en Puno, sino también pues tenemos en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Acá en Chumbivilcas está en un proceso de extinción, porque ya no hay jóvenes, ya no hay, digamos así, gente de ahora para poder seguir cultivando esta música. Ya no están aficionando. Eso es un serio problema. Los músicos que están ejecutando ya son personas ancianas y yo pienso de que de acá de 10, 15, 20 años, quién sabe, va a extinguirse, ¿no? Y es una seria preocupación para nosotros. En caso de mi distrito todavía he encontrado 3 grupos, pero a la fecha existe solamente uno, y los hermanos mayores se van viendo y prácticamente ya no va quedando de la juventud, ¿no? Entonces hay diferencias, señor Jorge, en cuanto a la ejecución, en cuanto vestimentas, en cuanto los temas que se ejecuta también. Hay diferencias, no es lo mismo. Maestro, ¿usa en el Ayarachi se usa máscaras? No, máscaras no, sino que la que más caracteriza en cuanto a la vestimenta es la parte de, en este caso del sombrero, es tipo montera, bien adornado con plumas de aves. Muchas veces he escuchado de que más antes utilizaban las plumas del cóndor, del suri, de la parihuana, de aves hermosas, y tienen pues una relación bastante con las divinidades, porque el cóndor viene a ser el mensajero del dios del Hanajpacha, y por eso concluimos de que esta música tiene que ver mucho con otras entidades. Es una música religiosa bastante sagrada. Pues esa es la que generalmente caracteriza, no llevan ninguna máscara los músicos. Bien, maestro, y una última pregunta que nos hacen, en Puno, ¿tiene que ver con el sicuri? Me preguntan acá. ¿Tiene que ver con el sicuri
esta danza? Es decir, ¿de esta danza nace el sicuri o son distintos tipos de música? Bueno, digamos así, es un solo género, es un instrumento muy parecido, pero la diferencia está en el tamaño. Los ayarachis son más grandes y los sicus son más pequeños, ¿no? Uh-huh. Son más pequeños. En Chumbivilcas, bueno, tenemos esta riqueza de tener tres tamaños, desde el pequeño al grande, pero lo que no ocurre en la zona de Puno, ¿no? Los ayarachis son de un mismo tamaño y los sicus son pequeños. Entonces eso sería la diferencia, ¿no? Que no es igual en cuanto al tamaño, el sonido también, claro que varía, ¿no? Los sicurus hacen, diríamos así, mejor ritmo que el ayarachi, ¿no? Tiene un sonido un poco más lento, ¿no? Porque es una sola fila, no es como los ayarachis, por ejemplo, de la zona de Lampa, que es parecido al sicures en cuanto a la dualidad, ¿no? Claro. Pero nosotros estamos hablando pues de este ayarachi Chumbivilcas y que por lo que hemos aprendido hoy pues es una música sagrada, ¿no? Y que llega pues tiene otra connotación. Así que es muy importante lo que usted nos ha contado y muy triste también el hecho de que no se esté interesando jóvenes en su patrimonio. Esperemos de que eso se solucione y que tengamos pues ayarachi para cientos de años más, ¿no? Y personas como usted pues que cultivan, que investigan, que van dando pues esa información al resto, tienen que ser apoyadas. Esperemos que sus estoy seguro que sus logros van a trascender como ya lo están haciendo, maestro. El tiempo nos ha vencido, lamentablemente. Quiero comprometerle para una segunda parte, para seguir conversando, porque hay tanto que hablar de la ayarachi. Maestro, sé que también usted tiene que trabajar y nos ha brindado este tiempo muy valioso, así que le solicito unas conclusiones finales y se despida como ayarachi, como investigador de nuestros radioescuchas contraculturales. Muchas gracias, señor Jorge. Agradezco por este espacio nuevamente. Solamente yo, en mi calidad de ser un estudioso, no tengo muchos títulos, pero sin embargo soy un autodidacta que me preocupo de la cultura de nuestros pueblos y espero de que nuestras autoridades del Ministerio de Cultura, de las municipalidades, del gobierno regional, ellos también den su aporte al tema de la cultura, que trabajen, que haya proyectos para poder perennizar nuestras costumbres milenarias. No podemos permitir de que mueran, se extingan estos conocimientos, estos patrimonios que nos han legado nuestros antepasados. Señor Jorge, Yapa Kuyakuyniwan, Teyachimuni, Yapa Sunkuywan, Unakulta, Ujatun Marcakulta, Huancawilca, Huaquetanaykunapaj, Kunan Sukaykuntacha, Paikuna Uyarishanku, Airabasinpista, Keka, Paikunapajá, Atun Sunkuy, Uskutin Piñacha, Pinkuisunchis, Rimarisunchis, Guaira, Guayanta, Sumasta, Chayerisunchis, Gastakunaman, Runamasinchis Kunaman, Sumasta, Kayachekunata, Sunkuman, Tartuminankupaj, Amachinkananta, Kayacheninchis Kuna, Añay, Anchatan, Kuyakuika, Anchatan, Huacocha, Jorge, Chaninchecha, Cuscutiñacha, Tuparisunchis, Tupananchis, Camaña. Maestro Edmundo, le agradezco por el tiempo, las palabras y la ilustración
y nos estamos volviendo a escuchar próximamente. Cuídese y un abrazo fraterno a usted y a todos pues los hermanos de Chumbivilcas. Lo propio para usted. Muchas gracias.